Ok, entonces vamos empezando por... Nos quedamos en la dilatación de los cuerpos, ¿ok? Entonces, la dilatación de los cuerpos, ¿sí? Es prácticamente, tenemos un cuerpo, ¿sí? Y hay un cambio en la temperatura, ¿sí? Ese cambio en la temperatura va a hacer que haya un cambio en ese cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando un cuerpo se calienta, ¿sí? Quiere decir que se dilata, ¿sí? Y cuando se está enfriando, se contrae ese cuerpo. Entonces, el agua y el hule tienen un comportamiento contrario, ¿sí? Entonces, vamos a ver la dilatación, ¿sí? Tanto lineal, de área o superficial y volumétrica. Entonces, cuando tenemos gases y líquidos, las partículas chocan unas contra otras en forma continua, ¿sí? Pero al momento de calentarse, ¿sí? Estas se alteran, ¿sí? Se excitan y van a moverse muy bruscamente, ¿sí? De un lado para otro. Entonces, a ver, sigo aceptando aquí. Entonces, cuando tenemos los sólidos, las partículas también vibran, sí, pero digamos a esa fuerza de cohesión que tienen las partículas entre una y otra, sí, pues nada más vibran, digamos, un poco más fuerte, sí, y como que se están expandiendo un poquito más y se alejan del centro de vibración, sí, lo cual da como resultado una dilatación o un incremento, ¿sí? Y cuando se baja la temperatura, pues estas partículas cada vez vibran menos, ¿sí? Y el sólido se está contrayendo. Anoten todos ¿cómo dice? Sus nombres, porque hay veces que como que veo que se conecta y no notan su nombre, ¿sí? Ayer en la noche ya estuve viendo todo lo de las asistencias. Hay quienes con asistencias y participaciones subieron casi un punto extra, ¿sí? A lo que ya tenían. Entonces, pues sí, es algo extra que se conecten, ¿sí? Los que no se conectaron, pues no se les baja puntos ni nada, pero pues tampoco no se les da, ¿verdad? Entonces, lo de la clase de hoy ya lo vamos a tomar para el tercer parcial, ¿sí? Ya, yo pienso que ya mañana les doy las calificaciones. Ya hay unas que ya bueno, no he terminado, pero me falta por revisar unas tareas, pero hay quienes ya tienen hasta 9.5 con todas las facilidades que les doy. Entonces, pues esa persona es muy probable que ya vaya, pues ya tiene su 10 seguro, porque si entregó todo. Y hay quienes que pues lamentablemente no han entregado nada. Ok, entonces vamos a irnos dice, a ver, por aquí quiero ver dónde está esta imagen. Figura 11.8, ¿sí? Aquí como un ejemplo, dice, para evitar que la dilatación levante las vías férreas, se deja un espacio libre siempre entre los rieles, ¿sí? Esto es ya que debido a las temperaturas que puede, digamos, haber en ese lugar, ¿sí? Más el calentamiento que se genera debido al rozamiento o a la fricción que hay entre el tren y entre el tren y las vías, pues eso hace que se vayan, digamos, calentando. ¿Sí? También cuando se hacen las carreteras,
se tiene en consideración esto, ya que pues el material se está expandiendo en temperaturas altas, ¿sí? Y se contrae cuando hay unas temperaturas más bajas. Entonces, esto de la dilatación es importante a la hora de construir o tener una vía de camino, ¿sí? Entonces, en la dilatación lineal y el coeficiente de dilatación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una barra de cualquier metal, ¿sí? Que si se calienta va a sufrir un aumento en sus tres dimensiones, ¿sí? Largo, ancho y alto. Entonces, ahí en ese caso la dilatación es cúbica, ¿sí? Pero tenemos cuerpos sólidos, ¿sí? Como alambres, varillas, barras, entre otros tipos de materiales, ¿sí? Que lo que más importa es el aumento de la longitud, ¿sí? Que va a tener esa varilla o barra o alambre, ¿sí? Esto cuando se eleva la temperatura, entonces vamos a tener una dilatación lineal, ¿sí? Pero para que ocurra, digamos, esa dilatación, vamos a tener un coeficiente. Ese coeficiente va a ser como un tipo de constante que va a estar marcada para cada tipo de material, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el coeficiente de dilatación lineal, que nos menciona que es el incremento de longitud que presenta una varilla, ¿sí? O bien puede ser un alambre o una barra, que de una determinada sustancia, ¿sí? Puede ser cobre, hierro, plata, ¿qué más se me ocurre? O algún tipo de aleación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tenemos, digamos, esa varilla, ¿sí? Tiene una longitud dada, ¿sí? Tiene un largo inicial. Pero conforme va aumentando la temperatura, ¿sí? Esa longitud va a cambiar algo, ¿sí? Aquí dicen, bueno, por ejemplo, la barra de aluminio, una varilla de aluminio. Y cuando bueno, déjenme les leo aquí esta partecita. Entonces, el coeficiente de dilatación es el incremento de longitud que presenta una varilla de determinada sustancia con un largo inicial de 1 metro cuando su temperatura se eleva 1 grado Celsius. Ok, entonces a ese incremento se le llama el coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Y se representa con la letra griega alfa. Y aquí tenemos una tablita que nos dicen los coeficientes de dilatación lineal. ¿Sí? Para el hierro, aluminio, cobre, plata, plomo, níquel, acero, zinc, vidrio. Estos son algunos, ¿sí? Entonces, si fijan, por ejemplo, para el hierro es 11.7 por 10 a la menos 6. Es algo muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Las unidades del coeficiente de dilatación lineal es de 1/grado Celsius o grado Celsius a la menos 1. ¿Ok? Y la fórmula que tenemos para calcular el coeficiente de dilatación lineal sería la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Las longitudes van a estar medidas en metros y las temperaturas, bueno, regularmente lo vamos a hacer con grados Celsius, ¿sí? Entonces sería con grados Celsius a la menos 1, el coeficiente de dilatación, ¿ok? ¿Por qué da grados Celsius a la menos 1? Si se fijan, si ustedes restan una longitud y otra longitud, pues les va a quedar en metros, ¿sí? Que por esta parte de metros se van a eliminar y van a quedar nada más esto de aquí, grados Celsius, ¿sí? Que sería 1 entre grados Celsius, que también se puede representar como grados Celsius a la menos 1. Regularmente usamos esta fórmula para calcular longitudes finales, ¿sí? Hago aquí para anotarles.
Entonces, de esta fórmula del coeficiente de dilatación, vamos a despejar, ¿sí? Todo lo que está acá abajo dividiendo, ¿sí? Lo voy a pasar al otro lado multiplicando. Y de tal manera pues que tendría alfa por la longitud inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial, ¿sí? Si yo quiero la longitud final, pues esta la paso para el otro lado sumando. De tal manera pues que tengo la longitud final es igual a la longitud inicial más el coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Si se fijan, aquí tengo un factor común que es la longitud inicial. Entonces factorizo. La longitud final sería la longitud inicial, ¿sí? Para que me dé esto de aquí, ¿sí? A ver, espérame. Para que me dé eso de ahí, pues voy a multiplicar por 1. Y para que me dé lo otro, pues voy a multiplicar por lo restante, ¿sí? Que sería alfa por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Si se fijan, bueno, aquí si yo resto, hay que ver lo de las unidades, ¿sí? Es muy importante eso, ¿sí? Si yo resto temperatura final menos temperatura inicial, pues me va a dar las unidades en grados Celsius, ¿sí? Como las unidades del coeficiente de dilatación es grados Celsius a la menos 1, ¿sí? Se eliminan las unidades, ¿sí? De tal manera que esto que tengo aquí dentro sería dimensional, ¿sí? No va a tener unidades. Entonces aquí me va a dar una cantidad que al multiplicarla por la longitud inicial, ¿sí? Pues me va a dar en las unidades son de metros, ¿sí? Y las unidades de longitud final pues también son de metros, entonces sí puedo igualar unidades de longitud, ¿ok? Entonces vamos a ver unos ejercicios, ¿sí? Dice el problema número 1. A una temperatura de 15 grados Celsius, una varilla de hierro tiene una longitud de 5 metros, ¿sí? Entonces ya con esto ya tengo la temperatura inicial y la longitud inicial, ¿sí? ¿Cuál será su longitud al aumentar la temperatura a 25 grados Celsius? Ok. A ver, Francisco, por ahí vi que te estabas conectando. Para que anotes tu nombre, por favor. Ok. Entonces voy a tener que calcular la longitud final, ¿sí? Y ya tengo como datos la temperatura final, la temperatura inicial y la longitud final, ¿sí? Aquí es muy importante ver qué tipo de material es, ¿sí? Para poder tomar el valor del coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Si se fijan, aquí es el del hierro. Entonces me voy aquí a la tablita, me fijo cuál es el coeficiente de dilatación lineal del hierro, es de 11.7 por 10 a la menos 6. Entonces, aquí me pongo, si nada más déjenme, lo hago porque no recuerdo cuándo hice un problema y estaba mal. Entonces, voy a utilizar esta fórmula, ¿sí? La de longitud final es igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la temperatura final menos la temperatura inicial. Es muy importante que anoten los datos, ¿sí? Hay algunos problemas en el cual tomo como un punto cuando anotan los datos, porque así sí estoy sabiendo qué es lo que hacen. Hay veces que nada, ni la fórmula anotan, ¿sí? Entonces, si no anotan la fórmula, quítenle un punto por no anotar los datos y quítenle otro punto por no anotar la fórmula.
Más aparte, si se tiene que hacer un despeje, pues hay que hacer el despeje, ¿sí? Entonces, por cada cosa que vayan omitiendo, pues va bajando puntos, ¿sí? Hay quienes ya entendieron mi dinámica, entonces ellos hacen las cosas de una manera muy adecuada. Ok, ¿cómo es que vamos a proceder a hacer esto? ¿Sí? Si se fijan, vamos a usar la jerarquía de operaciones, ¿sí? Primero vamos a resolver lo que hay dentro del paréntesis, ¿sí? Vamos a hacer la diferencia de estas temperaturas. Después ese resultado lo voy a multiplicar por el coeficiente de dilatación, ¿sí? Después ese resultado, ¿sí? Como ya va a ser adimensional, ya no va a tener unidades, ¿sí? Lo puedo sumar con este 1, ¿sí? Y ya después, pues estaría resolviendo lo de dentro del corchete, ¿sí? Que sería esto de aquí más 1 y me va a dar una cantidad, ¿sí? Que es adimensional. Lo voy a multiplicar por la longitud inicial y ya voy a obtener la longitud final, ¿sí? Obviamente esa longitud final aparentemente podría decirse que no hay mucho cambio, pero en realidad sí hay algo. Ok, entonces lo que resuelvo primero es la diferencia de las temperaturas. 25 grados Celsius menos 15 grados Celsius, eso da igual a 10. Lo multiplico por el coeficiente de dilatación, que es de 11.7 por 10 a la menos 6, y eso me da 1.17 por 10 a la menos 4, ¿sí? O lo que viene siendo... A ver, espérenme. Déjenme hago otra vez. Sí. 1.17 por 10 a la menos 4. Perdón, 11.7 por 10 a la menos 6 por 10 me da 1.17 por 10 a la menos 4. Le sumo 1 y me da 1.000117. Lo multiplico por 5 y me da 5.000585 metros, ¿sí? Entonces, la dilatación o el cambio en la longitud, ¿sí? Va a ser la longitud final o menos la longitud inicial, ¿sí? La longitud final es de 5.000585 metros. La longitud inicial es de 5 metros. Lo resto y me dice pues que el cambio en la longitud o la dilatación, ¿sí? Lineal en este caso, sería de 0.000585 metros, ¿sí? O bien ustedes lo pudieran poner como 5.85 por 10 a la menos 4 metros, ¿sí? Esto sería pues la dilatación o el cambio de la longitud y esto de aquí sería la longitud final. Entonces, la dilatación sería pues longitud final menos longitud inicial, ¿sí? Que sería un cambio en las longitudes. Ahora, otro problema me dice, ¿cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura de 14 grados Celsius si con una temperatura de 42 grados Celsius mide 416 metros? ¿Sí? Ok. Entonces, si se fijan, aquí lo que tengo que calcular sería otra vez la longitud final, ¿sí? La temperatura inicial que tengo es de 14 grados Celsius. A la temperatura de 42 grados Celsius, ¿sí? Tengo una longitud de 416 metros. Entonces me dice, ¿qué pasa si disminuye la temperatura a 14 grados Celsius? Entonces, mis datos iniciales son temperatura, 42 grados Celsius y longitud, 416 metros. ¿Cuánto será la longitud final a 14 grados Celsius? ¿Sí? Se supone, con base a la teoría, que si disminuye la temperatura, disminuye la longitud. Entonces vamos a ver si sí es cierto. Utilizo de igual manera la fórmula esta que está aquí, ¿sí? Y
ahí dice que es cobre. Entonces me voy aquí a ver cuánto es el coeficiente de dilatación lineal del cobre y es de 16.7 por 10 a la menos 6. Entonces aquí me fijo, sí que es correcto, ok. Entonces 16.7 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces, como habíamos dicho, primero resolvemos la diferencia de las temperaturas. Entonces, es la final menos la inicial, que sería 14 menos 42, ¿sí? Ahí me va a dar negativo, ¿sí? Eso, cuando me da esa parte negativa, me va a indicar que la longitud final va a ser menor a 416 metros. Ok, entonces eso lo multiplico por el coeficiente de dilatación lineal del cobre, ¿sí? Que sería de 16.7 por 10 a la menos 6, ¿sí? Eso me da menos 4.676 por 10 a la menos 4, ¿sí? Entonces, eso le voy a sumar 1, ¿sí? Y me da que es 0.9995324. Lo multiplico por los 416, ¿sí? Y me da que es 415.8054.784 metros, ¿sí? Entonces, esta sería pues la longitud final, ¿sí? Si se fijan, va acorde a lo que nos dice la teoría, ¿sí? Que en este material la longitud final sería menor, ¿sí? Ya que estaría disminuyendo la temperatura. Entonces, ¿cuánto se contrajo? ¿Cuánto fue esa dilatación? No, perdón. ¿Cuánto fue esa contracción? ¿Sí? Entonces, cuando disminuye la temperatura va a ser contracción, cuando aumenta es dilatación. Entonces, ¿cuánto va a ser esa contracción? ¿Sí? Yo resto la longitud final, que fue 416, menos la longitud final, que fue de 415.8054784, ¿sí? Le resto la inicial, que fue de 416, ¿sí? Y la contracción pues va a ser negativa. Y me da que es 0 menos 0.1945216. ¿Ok? Entonces ese sería la contracción. Si aquí indica el signo negativo, indica una disminución en la longitud. Entonces, si se fijan, aquí vemos un ejemplo cuando hay una dilatación, cuando aumenta la longitud, y aquí hay un ejemplo de una contracción cuando disminuye la longitud. Ok, entonces, hasta ahorita díganme si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. A ver, muchachos, díganme, ¿hay dudas o avanzo? Avance. Avance. Ok, entonces, vamos avanzando, pues, ¿sale? Aquí, estas tareas, pues, no los van a hacer. Yo les voy a poner unos problemas. Sí, yo se los voy a asignar. Entonces dice, las consideraciones prácticas sobre la dilatación. Entonces miren, aquí es algo que vemos día con día, ¿sí? En nuestra vida cotidiana. La temperatura ambiente cambia muy continuamente durante el día, ¿sí?
Entonces, cuando se construyen vías de ferrocarril, puentes de acero, estructuras de concreto y pues estructuras rígidas, ¿sí? Hay que tener en consideración esto de la dilatación, ¿sí? Ya que se deben de dejar huecos o espacios libres que permitan a los materiales dilatarse libremente, ¿sí? Para evitar rupturas o deformaciones que pongan en peligro la estabilidad de lo construido, ¿sí? Si no se dejan esos espacios o huecos, ¿sí? Se va a fragmentar los materiales, ¿sí? Entonces se deja esos pequeños espacios para que se pueda dilatar o contraer y no vaya a haber o no vaya a perjudicar las construcciones, ¿sí? Entonces dice, sí, cuando se hacen esas construcciones se instalan en lugares convenientes específicos las juntas de dilatación, ¿sí? Que son articulaciones móviles que absorben las variaciones de longitud. A ver, ¿sabe quién rayo? Entonces, en los puentes se usan rodillos en los cuales se apoya su estructura para que al dilatarse no se produzcan daños por rompimientos estructurales resultado de los cambios de temperatura y de la dilatación no controlada. También cuando se fabrican piezas en maquinarias se debe considerar la dilatación, ¿sí? Para evitar desgastes prematuros o rompimientos de esas partes, ¿sí? Eso porque pues al estar una de esas partes en movimiento, pues se está calentando y se está dilatando, ¿sí? Ok, miren, ahora vamos a ver lo que viene siendo la dilatación de área, ¿sí? O superficial y el coeficiente de dilatación de área o coeficiente de dilatación superficial, ¿sí? En este caso es lo mismo que la lineal, solamente que en dos dimensiones. Entonces, cuando un área o superficie se dilata, incrementa sus dimensiones en la misma proporción, ¿sí? O sea que lo que aumenta en el largo, aumenta en el ancho, ¿sí? Lo que significa un incremento de área, ¿sí? La dilatación de área se diferencia de la dilatación lineal porque implica un incremento, ¿sí? En la superficie, en el área. Entonces, el coeficiente de dilatación de área es el incremento de área que experimenta un cuerpo de determinada sustancia de área igual a la unidad, ¿sí? Al elevarse su temperatura 1 grado centígrado. El coeficiente de dilatación de área o superficial lo vamos a llamar con la letra griega gamma, ¿sí? Que es este símbolo, ¿sí? Entonces, ese coeficiente de dilatación de área regularmente se utiliza para lo sólido. Si se conoce el coeficiente de dilatación lineal de un sólido, su coeficiente de dilatación de área será 2 veces mayor, ¿sí? Por ejemplo, el del hierro, déjenme voy acá, el del hierro que era de 11.7, ¿sí? Lo voy a multiplicar por 2, ¿sí? Entonces, 11.7 por 2 me da 23.4. Entonces, prácticamente el coeficiente de dilatación de área es el coeficiente de dilatación lineal por 2, ¿sí? El de aluminio, que era de 22.4, ¿sí? Lo multiplico por 2 y pues me da 44.8, ¿sí? Entonces, sería de esa manera, ¿sí? Y esos coeficientes de dilatación, ¿sí? Tanto el de área como el lineal, como el cúbico que vamos a ver después, tienen unidades de grados Celsius a la -1, ¿sí? Entonces aquí dicen, el del acero. Si el coeficiente de dilatación lineal del acero es de 34.5 por 10 a la -6, lo multiplico por 2 y ya será de 69 por 10 a la -6 grados Celsius a la -1, ¿sí? Entonces aquí, en esta tablita, tengo los valores de los coeficientes de dilatación de área, ¿sí? Para diferentes sólidos. La fórmula es prácticamente lo mismo, lo único que cambiaría pues sería que en lugar de longitudes son áreas y en lugar del coeficiente de dilatación es el coeficiente de dilatación de área, ¿sí? En lugar del lineal.
¿sí? AF sería el área final, ¿sí? Y es en metros cuadrados. AO sería el área inicial, ¿sí? Expresada en metros cuadrados. Gamma sería el coeficiente de dilatación de área, ¿sí? Con grados Celsius a la -1. La TF sería la temperatura final medida en grados Celsius, ¿sí? Y TO o T0 sería la temperatura inicial medida en grados Celsius. Entonces, prácticamente lo mismo, solo cambia en lugar de longitudes, áreas, y en lugar de coeficiente de dilatación lineal, el coeficiente de dilatación superficial o de área. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok, entonces, ahorita miren, va a terminar esto y ahorita en la siguiente sesión seguimos con esos ejercicios, ¿sí? Con la dilatación cúbica. Ok, entonces ahorita nada más que se termine de grabar esto y ahorita nos vemos, ¿sale? Ahorita en 5 minutos les mando otra vez para que se conecte.